mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Hermanos, buenas tardes, noches. Mi nombre es José Manuel, mi esposa Rocío, ya ustedes la gran mayoría nos conoce. Hoy tenemos el privilegio de poder compartirles una escritura para darles la bienvenida a este servicio virtual. Y la escritura es Salmos, ¿sí? 89, versículos del 15 al 18. Y dice: dichosos aquellos que escuchan el alegre llamado a la adoración, porque ellos caminarán en la luz de tu presencia. Todo el día se alegran en tu maravillosa fama y en tu justicia son enaltecidos. Tú eres su fuerza gloriosa. Nuestro poder se funda en tu favor. Sí, nuestra protección viene del Señor, y Él, el Santo de Israel, es nuestro Rey. Mi esposa quiere compartirles. Amén. Quisimos compartirles esa escritura, hermanos, es para animarlos y sobre todo para que encontremos esa luz a través de la palabra de Dios, que anima mucho en el versículo 15, donde dice: felices los que oyen el alegre llamado a la adoración. En el momento que uno como discípulo va a su palabra, ya estás adorando a Dios, porque estás escuchando su llamado. Y cuando vas en oración, pues fortaleces mucho lo que tú acabas de escuchar, lo que Dios dice, ¿no? A mí me llena mucho de fuerza, de fortaleza, cuando leo el versículo 17, dice: tú eres la fuerza gloriosa de ellos, a ti te agrada hacerlos fuertes. De veras que cuando tú haces todo esto, adoras a Dios, y cuando te sientes fortalecido a través de su palabra, encuentras esa luz, como dice en el versículo 16. La verdad es algo que les queremos compartir en este día, en esta noche, para que te fortalezcas, hermano, y encuentres esa luz y esa paz en tu corazón. Y con esto les queremos dar la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo Neza Oriente. Vengo con Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Vengo con Josué a luchar en Jericó y la muralla caerá. Vengo con Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Vengo con Josué a luchar en Jericó y la muralla caerá. Sube al monte con valor, lucha con nuestro Señor. Este muro es para ti y Jericó ya vio su fin. ¡Hey, hey, hey! Vengo con Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó.
Josué a luchar en Jericó y la muralla caerá. Ven con Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Ven con Josué a luchar en Jericó y la muralla caerá. Las trompetas sonarán, cielo y tierra temblarán. Este muro es para mí y Jericó ya vio su fin. ¡Hey, hey, hey! Ven con Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Ven con Josué a luchar en Jericó y la muralla caerá. Ven con Josué a luchar en Jericó, Jericó, Jericó. Ven con Josué a luchar en Jericó y la muralla caerá. Y la muralla caerá. Y la muralla caerá. Hermanos y amigos, muy buenas noches. Hoy tengo el privilegio y el placer de poder compartirles la clase del día de hoy, la cual titulé El origen de tu alegría. Pero antes de comenzar, quisiera que me pudieras acompañar en una oración, por favor. Bendito Padre y Señor del cielo, muy buenas noches, Dios. Padre, quiero agradecer tanto por tu misericordia, por tu amor. Padre, porque hoy me das la oportunidad de poder compartir de tu palabra, mi Padre. Te pido tanto que sea tu Espíritu el que hable, que seas tú, mi Dios, el que controle y el que dirija. Que sin duda alguna, Padre, tus escrituras son las que dan ese poder, mi Dios, para poder cambiar nuestros corazones y nuestra mente. Que hoy, Padre, pueda ser de edificación para todas las personas que lo vean, mi Dios. Que puedan, Padre, darte la gloria, darte la honra, que tú puedas ser exaltado, mi Dios. Gracias, Padre, por tanto. Gracias porque nos mantienes aquí, Padre. Gracias, Padre, porque, mi Señor, nos mantienes aprendiendo de tu palabra, mi Dios. Gracias por todo y en el nombre bendito de tu Hijo Jesús te oro y te pido todo esto. Amén. Pues bien, hermanos, amigos, el origen de tu alegría, y vamos a dar ya continuidad y pues finalizar la carta a los Filipenses. Terminamos con el capítulo 4, una carta increíble, y me impresiona mucho que precisamente Pablo, para dar cierre a esta carta, lo hace hablando de la alegría. Y yo me preguntaba, ¿no? O sea, Pablo está escribiendo desde la prisión, tal vez privado de alimentos, tal vez sufriendo, tal vez golpeado. Pienso, estar en una prisión no ha de ser nada agradable. Pero aún así Pablo animaba a los hermanos, animaba a la iglesia de Filipos para estar contentos, para estar alegres. Y precisamente lo importante, lo interesante, y algo que dice la Escritura, es que él había descubierto la manera. Y eso es lo que hoy, hermanos, quisiera poder compartirles. Pero quisiera empezar de adelante para atrás. Acompáñame, por favor, a Filipenses 4, del versículo 11 y 13, pues del 11 al 13, por favor. Vamos a leer unas escrituras que el versículo 13 yo creo es muy famoso entre todos nosotros, es bastante conocido, el mundo inclusive sin congregarse conoce de esta escritura. Se las leo, dice: no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Estamos más familiarizados precisamente en el versículo 13 cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es tu sueño? Hoy yo me imagino que tienes un sueño, una meta, una ilusión, no sé, tal vez económico, tal vez en el aspecto sentimental, emocional, de salud inclusive, ¿no? Pero quisiera que pusiéramos atención y no sacar de contexto la escritura, ¿no? Porque muchas veces ocupamos este versículo 13, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo ocupamos de una mala manera, o tenemos un mal pensamiento de ello. A veces podemos pensar que Dios nos puede conceder y nos va a conceder todo. Claro que Dios puede, ¿no? Pero algo que sacamos siempre de la ecuación es la voluntad de Dios. Es diferente el deseo que tú tengas en tu corazón, lo que tú desees, lo que tú anheles, y lo que la voluntad de Dios te va a permitir. Porque seamos honestos y seamos realistas. Dios también nos puede decir que no. Recordemos a Jesús orando en el Getsemaní, pidiéndole: Padre, de ser posible que no tome yo de este trago amargo. Pero algo que Jesús mencionaba, y pienso que es algo que todos nosotros debemos aprender, es lo que contestaba: pero que no se haga mi voluntad,
sino que se haga la tuya. El versículo 13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para cumplir tus metas, no es para cumplir tus sueños, no es para que nuestros deseos o nuestra voluntad se haga presente. Debemos de ser conscientes en que Cristo, en que Dios mismo nos puede decir no, porque te va a hacer mal, porque mi plan perfecto para tu vida es otro. Porque Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para tu vida, planes para tu bienestar y no para tu mal. ¿Quiénes somos nosotros para creer que realmente eso va a ser para nuestro bienestar? Mas sin en cambio, como seres humanos nos seguimos aferrando y seguimos buscando la alegría en cosas mundanas, en cosas materiales. Este versículo se trata precisamente de estar alegres, de estar satisfechos, de tener el contentamiento en Dios, de estar alegres, satisfechos y fieles, aún en situaciones más duras de la vida, en la situación más adversa que te puedas imaginar. Encontrar ese contentamiento en Dios, qué difícil es, ¿no? Qué complicado, y más ahorita que estamos viendo toda esta situación de pandemia, de enfermedad, de muerte, de encierro. Pero, ¿sabes algo? Dios mira tu corazón. Y algo tan importante para que precisamente podamos tener la gracia y la misericordia de Dios es que podamos tener esa relación con Él, que podamos estar realmente unidos a Él. En la Escritura, Pablo dice que él sabe lo que es vivir en pobreza y también en abundancia. Pero algo que me impacta es que dice, he aprendido a hacerle frente a cualquier situación. ¿Cuál es tu situación hoy en día? Yo no la sé, yo no la conozco a detalle. Tú sí sabes cuál es tu lucha. Tú sí sabes si has permanecido firme. Tú sabes si has flaqueado. Tú sabes si inclusive te ha faltado fe. Pablo encerrado en la cárcel, preso, y aún así evangelizando. Nosotros como seres humanos, yo como ser humano tal vez podría pensar, Dios, ¿cómo voy a evangelizar, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de tu palabra cuando estoy padeciendo? Pero precisamente dice Pablo, he aprendido. Hoy necesitamos aprender. Necesitamos aprender a regocijarnos en el Señor. No es fácil, pero es algo que se puede hacer porque Pablo también lo pudo conseguir. Hacerle frente a cualquier situación. ¿Pero por qué? Porque la fuerza viene de Dios, la fuerza no viene del hombre. Tú con tus fuerzas, con tus luchas, ¿cuántas veces te has cansado? ¿Cuántas veces te has rendido y cuántas veces has regresado a lo mismo? Porque tus fuerzas no son suficientes. Porque hoy no importa la situación en la que estemos, si nos mantenemos unidos con Dios, a pesar de que sea un no, le vamos a poder hacer frente a esa situación. Yo no sé, te decía, qué necesidad tengas ni en qué área, pero necesitamos aprender cómo lo hizo Pablo. ¿Cómo es? Confiando e invirtiéndonos más en Dios. Porque todo lo que hoy estás viviendo va a pasar. Esa enfermedad, esta crisis económica, esta situación de desempleo, todo va a pasar. La pandemia se va a acabar. Pero lo que no va a pasar va a ser la gracia, el amor y la salvación que Dios te puede dar. Eso es eterno. Hoy necesitamos pensar en dónde estamos buscando esa alegría. Pablo no la buscaba en la cárcel. No estaba ahí buscando la felicidad, la alegría, rodeado de las cuatro paredes, o viendo al carcelero o a sus compañeros. Pablo había encontrado la alegría en Dios. Por eso es tan importante que primeramente podamos ver esta parte. Dios nos va a dar las fuerzas para soportar lo que venga, para poder hacerle frente aun cuando la situación sea adversa, no para resolverla tal vez. Si está en la voluntad de Dios resolver, claro que se va a resolver. Si está en la voluntad de Dios sanar, se va a sanar. Si está en la voluntad de Dios tener abundancia, se va a tener. Pero si no está en la voluntad de Dios, Dios nos va a dar la fuerza para hacerle frente a todas esas situaciones. Hoy lo que estás pasando, lo que estás viviendo y cómo te estás sintiendo, no es por casualidad. Dios te está preparando para que puedas gozar de ese reino, para que puedas estar con Él feliz, gozoso, para que puedas estar listo
en tocar la puerta del cielo y puedas entrar sin ningún problema. Pero necesitamos aprender a hacerle frente en el poder y en la voluntad de Dios, no en nuestras fuerzas. Quisiera que me pudieran acompañar en Filipenses 4:8. Se les leo en palabra de Dios para todos. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Por qué en esa traducción es tan increíble? Me gusta cómo termina. Como dice, mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué? En lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Y hoy quisiera que pudieras hacer un paréntesis y pudieras pensar, ¿tu mente hoy en qué está ocupada? ¿Qué es con qué estás llenando hoy tu mente y tu corazón? ¿Con qué estás alimentando tu espíritu? Ahorita que estamos en una época de encierro es bien fácil estar en contacto con muchas cosas del mundo. Yo no sé cómo estás ocupando tu tiempo, si estás haciendo home office o si estás descansando o si definitivamente, desgraciadamente, perdiste tu empleo. Pero hoy en día, ¿cómo estás llenando tu corazón y tu mente? Porque es bien fácil ver el catálogo de Netflix y decir, mira, ya me vi todas estas películas de Netflix. Pero lo que el mundo te ofrece es violencia, es degradación, es inmoralidad, es lenguaje obsceno, es vulgaridad. Y de todo eso se va llenando tu mente. Si escuchas la radio, ¿qué estás escuchando? ¿Los chismes que hay? ¿La crítica? ¿Lo que hoy la sociedad te está ofreciendo? Y la pregunta es, ¿por qué no estás llenando tu espíritu de Dios? Para poder realmente encontrar la alegría, necesitamos primero encontrar a Dios, porque de Dios proviene esa alegría. Estando en el Señor, vamos a ser gozosos con cualquier situación que estemos pasando. Pero si hoy, en lugar de estar llenándonos de Dios, nos estamos llenando de las cosas del mundo, vamos a tener ansiedad, depresión, angustia, y no me van a dejar mentir, porque cuando estamos viendo noticias en redes sociales o en la tele o en la radio, que escuchamos todo este tema del coronavirus, ¿cuántos muertos hay? ¿Qué población es la más vulnerable? ¿En qué municipios o delegaciones se ha incrementado? ¿No vamos a salir? Inclusive videos, notas amarillistas, notas alarmantes. ¿Cómo te sientes después de haber leído todo eso? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes en conexión con Dios? Yo no lo creo. Yo cuando lo he leído no me siento así. Créanme que he tenido la necesidad de irme a orar y que Dios me dé la paz. Porque claro que como ser humano llega en mí la preocupación, llega en mí el estrés, llega en mí la ansiedad. Pero no hay nada más increíble que estar bien con Dios. Por eso es importante que en cualquier aflicción que afrentes, que en cualquier situación que estés pasando, realmente puedas estar alimentando tu espíritu y tu corazón y tu mente de la palabra de Dios. La escritura en Filipenses dice, piensa en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. ¿En qué de todas estas cosas se mantiene tu mente ocupada? ¿Acaso no es suficiente la gracia del Señor como para andar buscando en otros lados algo que llene nuestra mente? Y con esto no estoy diciendo que esté mal, no te puedes salir del mundo. Claro que también es importante y es bueno que puedas tener un rato de diversión, un rato de esparcimiento, un rato de informarte, ¿no? Es bueno estar informado con lo que está pasando hoy en el mundo. Pero todavía es más importante estar conectados con Dios. Que tu día no se vaya sin tener esa relación con Dios. Que no termine el día de hoy sin haber escuchado una clase, sin haber orado, sin haber leído y sobre todo sin haber compartido tu fe. Necesitamos estar en el día a día con ese alimento espiritual. Necesitamos estar poniendo en práctica constantemente. Dentro de Filipenses 4
Pablo también decía que pusiéramos en práctica todo lo que habían visto los filipenses de él, lo que él había hecho, se había comportado y cómo había actuado. Pero yo hoy te pregunto, si tú le dijeras a tus hijos, si tú le dijeras a tu esposa o esposo, si tú le dijeras a las personas con las que mantienes contacto, pórtate como yo, ¿realmente eres ese ejemplo y ese discípulo digno a seguir? Y con esto yo no estoy diciendo que exista alguien perfecto, no, todos tenemos luchas, todos tenemos necesidades, todos tenemos esa necesidad de Dios, errores que tenemos que aceptar y tenemos que corregir. Pero si seguimos buscando en el mundo, si seguimos llenándonos del mundo, definitivamente no vamos a poder encontrar la alegría. Por eso el título, el origen de tu alegría. ¿Cuál es el origen hoy de tu alegría? Vayamos a Filipenses 4, del 4 al 7. Dice, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. En estos tiempos complicados de angustia, de muerte, de desesperación, Pablo dice, alégrense. La palabra de Dios dice, alégrense, repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Cuando realmente tenemos esa conexión con Dios, cuando realmente estamos involucrados con Dios, se va a notar y va a ser obvio por tu manera de actuar, por tu manera de ser, por tu manera de contestar, de esparcir el amor que Dios tiene en ti. Es importante que podamos buscar primeramente a Dios, porque de Él proviene la alegría, porque de Él proviene esa fuerza que nos va a hacer enfrentar cada una de las cosas con esa alegría. Pero ponte a pensar. Dice la Escritura que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Ponte a pensar. ¿Estás siendo esa persona bondadosa con tus seres queridos? Hoy que estás tal vez en casa, en cuarentena, no sé si sigas trabajando, pero hoy que estás en cuarentena, los que estén encerrados, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, ¿te conocen como discípulo? ¿Te conocen precisamente por es una de tus cualidades el ser bondadoso? Y es tan interesante ver cómo Pablo habla de la alegría. Y en Gálatas 5, cuando se mencionan los frutos del Espíritu, la alegría es uno de los frutos del Espíritu. Por eso, la alegría no se busca. La alegría no tenemos que andarla buscando en la calle, en el mundo, en el dinero. No tenemos que andar buscando la alegría en cómo me contesta mi pareja, en cómo me contestan mis hijos, en que si me están haciendo caso o no. La alegría viene de Dios, porque la alegría brota del Espíritu que Dios nos da cuando estamos en esa relación estrecha con Él. Y cuando realmente estamos conectados con Dios, vamos a poder tener esa paz. Esa va a ser la consecuencia de estar con Dios. Vamos a tener esa paz que dice la Escritura que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta misma paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, todo viene por medio de Cristo. Todo nace por medio de Jesús. Y en este caso, la alegría también viene de Cristo. El origen de tu alegría está en Cristo. Si hoy no te sientes alegre, si hoy te está consumiendo la preocupación, si hoy te está consumiendo el enojo, el estrés, necesitas acercarte a Cristo, porque Él es el origen de la alegría. Porque Él mismo te va a dar la fuerza para poder soportar, no importa la situación que estés pasando, no importa la adversidad, no importa qué tan horrible se vea tu problema. Te va a dar esa paz y te va a dar esa alegría y te va a dar esa fortaleza, y ahí es donde sí va a aplicar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque vas a tener fuerza para enfrentar esa situación y ese problema que estás pasando.
vas a tener esa alegría para poder darle gloria a Dios, aún en el peor de los escenarios. Hermano, hermana, amigo que nos acompañas, hoy te quiero invitar a que si estás flaqueando en tu fe, puedas regresar con Dios, puedas regresar, que si tienes algo que te preocupa, que si tienes algo que te angustia, si tienes algo que no te está haciendo estar alegre, puedas regresar al origen de la alegría, puedas regresar a Cristo, puedas regresar a Dios y por sobre todas las cosas puedas buscar también a tu familia espiritual. Porque créeme, esta lucha no la estás peleando solo ni sola. Tienes la gracia, tienes la bendición de tener una familia espiritual para poder hacerle frente a esta lucha. Porque Cristo nos va a dar esa fuerza, porque Cristo nos va a fortalecer. Y por sobre todas las cosas, Cristo nos va a dar la alegría que necesitamos para poder enfrentar lo que sea, teniendo esa paz. La paz que solamente puede venir de Dios. Hermanos, que a Dios sea la gloria.